Hola, queridos catequistas. Somos la Congregación de Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado, quien les queremos presentar algo sobre el itinerario paso a paso con Jesús. Yo soy la hermana Cecilia Flores y tengo mucho gusto en presentarles un video que nos puede ayudar lo que pasa cuando un catequista no tiene formación, cómo puede dormir a los niños en lugar de que los niños tengan interés. Vamos a ver qué enseñanza nos da este video. Veámoslo, por favor, con mucha atención. Pues ya vimos lo que pudo hacer la formación en Sixto Catequisto, como los niños que se dormían, con un catequista bien preparado, pudieron estar atentos y hasta brincar de gusto en la catequesis. Vamos a platicar sobre lo que es la iniciación cristiana, para que podamos entender mejor cómo nace este itinerario. Vemos que hoy no es posible pensar en una iniciación cristiana realizada de modo casi espontáneo, por influjo del ambiente, porque el ambiente está muy difícil. La nueva cultura y situación social tiene una fuerte secularización. En muchos casos provoca el debilitamiento y hasta la separación de la fe. Esta situación
lleva a la necesidad de impulsar una acción pastoral que lleve a los bautizados a la conversión y a la adhesión consciente y responsable a Dios. La familia, por su parte, también recibe el impacto de la secularización y raramente constituye hoy un ámbito cristiano capaz de formar a sus hijos en la fe recibida. Esta realidad exige para la catequesis volver a las fuentes y al contexto histórico en que vivió la Iglesia en sus inicios, muy parecida a la que estamos viviendo. Por eso la iniciación cristiana en el catecumenado primitivo supuso un camino o proceso de formación por etapas, en el que se integraron los siguientes elementos. Primero, el anuncio de Jesucristo a todas las personas. Luego venía la instrucción catequética, venía el cambio radical de la vida y luego la experiencia litúrgica y de oración y una formación espiritual. Después venía la celebración de los sacramentos. ¿Qué implicaciones tiene entonces hoy para nosotros el ser bautizado? Para los niños que en los primeros meses de su vida reciban el bautismo, se necesita un catecumenado postbautismal. Y esto supone un itinerario catequético y sacramental que se desarrolle a través de etapas a lo largo de toda la infancia y la adolescencia. Al respecto afirma el Catecismo de la Iglesia Católica: desde que el bautismo de niños vino a ser la forma habitual de celebración de este sacramento, se ha convertido en un acto único que integra de manera abreviada las etapas previas de la iniciación cristiana. Por su misma naturaleza, exige un catecumenado después del bautismo. Se trata del desarrollo necesario de la gracia bautismal en el crecimiento de la persona. Es el momento propio de la catequesis. La iniciación cristiana de niños, adolescentes y jóvenes, después de celebrado el bautismo en la infancia, hoy día presenta cantidad de dificultades que han de tenerse en cuenta para evitar reducir la catequesis de estas edades a la enseñanza meramente para un sacramento. No se ha de dar por supuesta la fe y la conversión en los niños. Se hace necesario tomar conciencia que los bautizados de toda edad son destinatarios del primer anuncio, incluyendo a los niños bautizados. Ha de asumirse el despertar religioso de los niños y plantear esta necesidad que se tiene de poder educar a los niños que han recibido ya el bautismo, pero que en realidad no están todavía evangelizados. Entonces, por eso es importante pues darles el primer anuncio a ellos, a sus familias y a los adultos responsables en su educación, como paso previo a cualquier forma de catequesis. La iniciación cristiana de niños, adolescentes y jóvenes después de celebrado el bautismo en la infancia, pues presenta muchas dificultades que han de tenerse en cuenta para que la catequesis de estas edades no sea solamente por los sacramentos. La finalidad de la iniciación cristiana de los niños no es la primera comunión, sino la incorporación a la vida comunitaria y a la Eucaristía de la comunidad adulta. Dadas las dificultades que se encuentran hoy para que la familia cumpla su tarea evangelizadora, la comunidad eclesial ha de evangelizar a la familia y ha de favorecer espacios comunitarios para los niños, de modo que ellos puedan crecer permanente y continuamente en la fe, y así ellos se hagan también discípulos misioneros de Cristo en la familia, en la iglesia y en el mundo. La finalidad de la iniciación cristiana, decíamos que es muy importante, que es la integración en la comunidad.
Por esta necesidad, la iniciación cristiana para niños y preadolescentes exige por lo mismo un proceso gradual o itinerario catequético con todos los elementos anteriores señalados que ayude a madurar en la fe. Nosotros, como hermanas catequistas de Jesús crucificado, hacemos nuestras las preocupaciones y las orientaciones de la Iglesia a este respecto. Por eso presentamos una propuesta de itinerario de iniciación cristiana para niños y adolescentes. Muy bien, vamos a continuar viendo lo que es el mapa visual del itinerario de catequesis paso a paso con Jesús. Mi nombre es Luz Elena. Esta primera etapa es Papá Dios me ama, de la edad de 4, 5, 6 años. Su finalidad es la experiencia del amor de Dios en el entorno del niño. Sus contenidos de estos 3 libros, bloques temáticos: mi persona, los demás, el mundo, Dios. Los valores: gratitud, orden, admiración, alabanza, contemplación. En la segunda etapa, quiero conocer a Jesús, la edad de 7, 8, 9 años. Su finalidad: primer anuncio, encuentro con Jesús. El contenido del libro 4 es Jesús en su infancia, su misión y sus relaciones. El libro 5, Jesús nos dice quién es Él, nos presenta el reino, muere y resucita para salvarnos. El libro 5, Jesús en su ascensión y Pentecostés, iglesia y mandamientos. Este es su contenido del libro 5. El libro 6, 7, es de la edad de 7, 8, 9 años. Del sacramento del libro 7, no, de la edad 7 es ninguno. Los valores: la obediencia, confianza, sinceridad, generosidad. Eventos catequísticos: Día del Niño, Día de Todos los Santos, Navidad 1, Cuaresma 1, Pascua 1. Celebraciones y entregas: de inicio de etapa, entrega de los evangelios. El libro, la edad 8, no tiene sacramentos, la valoración de sí mismo, la compasión, fortaleza, la vida, Día del Niño 2, Virgen de Guadalupe 1, Navidad 2, Cuaresma 2, Pascua 2. Y es la entrega del Padre Nuestro. El libro 7 ya es mi primer encuentro con Jesús en la reconciliación y la Eucaristía. Los valores en la responsabilidad, cuidado ecológico y la libertad. Tiene también eventos catequísticos: Día del Niño 3, Adviento, Virgen de Guadalupe 2, Navidad 3, Cuaresma 3, Pascua 3. Y la celebración es la inscripción del nombre y entrega del credo. En esta tercera etapa crecemos en nuestra fe por la fuerza del Espíritu Santo. Las edades son de 10, 11 y 12 años. Su finalidad es la profundización de la fe. Contenidos del libro 8, Historia de la Salvación. Jesús en la plenitud de la historia. El libro 9, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que es el credo. Y el libro 10, los sacramentos. En esta misma etapa está la edad de 10, 11 y 12. La edad 10, que es el libro 10, ningún sacramento. Los valores son la tolerancia, la alegría, la laboriosidad, el perdón. Eventos catequísticos y familiares: Día de la Familia 1, Jueves Santo, Cristo Rey, celebraciones marianas. Y también las celebraciones y eventos catequísticos, o es la entrega. Celebraciones y entrega es de inicio de etapa, entrega de la Biblia. En la edad de 11, ningún sacramento. Los valores es el amor, el servicio, justicia y paz. Y eventos de la familia: Día de la Familia 2, Viernes Santo, celebración del Santísima Trinidad y entrega de la vela.
en el libro 11 ya es para el sacramento. Recibo al Espíritu Santo en la confirmación para ser su testigo. Sus valores es la pertenencia, honradez, perseverancia, solidaridad. Eventos catequísticos, Día de la Familia, 3, Sábado Santo. Y también la celebración es la bendición y renuncias. En esta cuarta etapa, con Jesús encuentro mi lugar en el mundo. Estas son la edad de 13 y 14 años. Su finalidad es crecimiento del adolescente en su persona, en su compromiso y en su fe. Los contenidos del libro 12 y 13 es la dimensión humana, el reto de ser persona, dimensión cristiana, el reto de ser persona al estilo de Jesús. Y dimensión vocacional, el reto de descubrir mi lugar en la vida. Y dimensión social, cultural, el reto de transformar el mundo. Y la edad de 13 y 14 años está los valores, sentido crítico, sociabilidad, diálogo, evento, mi patria. Celebraciones y entregas, celebración del inicio de etapa. Y en la edad de 14 años es la amistad como valor, pudor y patriotismo. Y evento catequístico familiar, Día de la Amistad, Pascua de Adolescentes y la celebración entrega de la cruz. Y pues somos las hermanas catequistas de Jesús crucificado. Bien, continuamos pues con la presentación de este proceso y en este momento quiero compartir con ustedes los pasos metodológicos en este proceso, también junto con sus iconos. Cada uno de los textos trae unos dibujitos donde nos van explicando o nos hablan de un momento en la catequesis. Vamos a ver. Cada una de las etapas tiene algunas diferencias. En el de Papá Dios me ama, que es el 1 y el 2, son los siguientes pasos. Estos iconos o estos dibujitos que aparecen en cada uno de los textos nos hablan de un momento. Este primer icono habla del mensaje de Cristo. Sí, por eso aparece la cruz y la palabra ahí, un librito, ¿verdad? Luego aparece también el siguiente, la actitud cristiana que queremos acentuar. Luego vemos este cuadernito que aparece aquí, son las notas pedagógicas, que esto le corresponde a cada catequista para tomar puntos a tomar en cuenta. Luego tenemos estos lapicitos, que se refiere al material que se va a utilizar para la catequesis. Esta flechita nos da indicaciones previas para cada uno de los textos, de cada una de las sesiones de catequesis. Luego aparecen estas como figuritas donde nos indica conversación o mensaje, lo que platicamos con los pequeños, que recordemos que esta primera etapa es para los niños de 4, 5 y 6 años. Pero luego también aparecen estas manitas juntas, es para, nos indica un momento de oración con los niños. Y como tercero, las actividades que cada uno de los niños realizan dentro de la catequesis. Y aquí están las figuritas esas como rompecabezas, que eso indica las actividades que realiza el niño. Hay algunos cambios en este método en la edad de los niños de 6 años, que es el libro número 3. Y el primer momento, el primer paso dentro de cada catequesis está la experiencia humana.
y está ese corazoncito con una mano, ¿verdad? Luego aparece la iluminación, número 2. Después viene la oración y el compromiso, ¿verdad? Y en el libro de actividades aparecen estas actividades que los niños realizan tanto en la catequesis como también actividades para los papá y mamá, ¿ya? Por eso ahí aparece la familia, ¿verdad? Eso nos indica también. Luego vemos en el siguiente texto, la siguiente etapa, que es el 4, 5 y 6, quiero conocer a Jesús. Hay algunas diferencias. Recordemos que este itinerario tiene una inspiración catecúmenal, por eso nos va mencionando algunos aspectos que nos ayudan o que ayudan a los niños a ese encuentro con Jesús. Entonces, esta siguiente etapa son los siguientes momentos que se realizan en cada uno de los momentos de la catequesis. Este texto número 7, que se llama Mi primer encuentro con Jesús, que es el número 7, tiene estos pasos, tienen un poco de diferencia a la anterior etapa. Pasos que preparan y orientan el encuentro de la catequesis. El primer icono tiene un objetivo, nos marca pues qué queremos, ¿verdad? ¿Qué queremos? En cada una de las catequesis tiene un objetivo específico, concreto. Y unas notas pedagógicas, el material que se va a utilizar para la catequesis, ese foquito nos indica pues. Y también recordemos el tema anterior. Antes de cada catequesis, de cada tema, se hace ese recordatorio. Luego tenemos el primer paso, que es la experiencia humana, que habla precisamente de el inicio de la vida en la historia donde Dios es allí donde está Él. En este momento no es un simple trampolín, ¿verdad?, para el siguiente paso, sino que esta experiencia humana no se identifica ni se agota con el recurso didáctico, ¿sí? O sea, el material que se va a utilizar, sino que se reflexiona a partir de ese recurso y se hace la pregunta, esta u otra parecida, ¿algo está pasando entre nosotros? Una vez que después presentamos a los niños alguna anécdota, según sea el caso del tema. El siguiente paso es la iluminación, donde se dialoga, se profundiza la palabra de Dios, se hace una relación entre la experiencia humana y la palabra de Dios y la experiencia del niño, y se hace en momentos de silencio. Esto es muy importante, hacer este momento de silencio cada vez que leemos la palabra de Dios. Es de suma importancia. El siguiente paso es la experiencia cristiana, que es el proceso del método. La experiencia cristiana es una continuación de la iluminación, o sea, no se corta, sino tiene una continuación y se aplica a la vida de los niños, ¿sí? Se hace esa relación entre la palabra de Dios y la vida de los niños. Y enseguida tenemos el encuentro con Dios en la oración, ¿sí? Ahí es importante lograr el encuentro de los niños con Dios, ¿no? Y también necesitamos crear ese ambiente de oración para ese encuentro personal y comunitario. Y luego, por último, tenemos el compromiso, que es un momento donde se facilita a los niños para que entre la relación de la experiencia humana, la iluminación y esta experiencia cristiana haya un aterrizaje en la vida, ¿sí? Entonces, ahí debe haber esta relación. Entonces, por eso también, por ejemplo, se les puede preguntar a los niños qué relación hay entre lo que platicamos al principio y lo que dice la palabra de Dios.
Y luego tenemos los dibujos de orientación para el catequista, ¿sí? Esta llavecita indica la llave, el recurso didáctico que va a utilizar el catequista. El lapicito es para alguna nota o recomendación para el catequista. Los libros de actividades se sugieren algunas actividades para realizarlas dentro del encuentro de la catequesis y otras para realizarlas con los papás en familia. Y las actividades en familia también para recordar en la vida, o sea, ahí entra la memorización, que son sobre todo la memorización en los contenidos esenciales. La siguiente etapa, crecemos en nuestra fe por la fuerza del Espíritu Santo, que es el número 8, 9 y 10. Recibo al Espíritu Santo en la confirmación para ser su testigo, el número 11. Y estos son los iconos que corresponden. Los pasos del método son semejantes al libro anterior. La experiencia humana, la iluminación, la experiencia cristiana, la oración y el compromiso, ¿ya? Y para recordar en la vida se refiere a preguntas a memorizar, ¿ya? Ahí está el dedito con el listón, para aquello que decimos, para que no se me olvide. Y la llavecita indica algún recurso didáctico o material, lápices para algunas notas del catequista, luego los libros de actividades, actividad en casa y para recordar en la vida. Son más o menos los iconos están claros, ¿verdad? Y por último tenemos esta última etapa que es ya con los adolescentes, preadolescentes. Con Jesús encuentro mi lugar en el mundo, que es el libro número 12 y 13. Y los iconos aquí nos presenta, igual es muy parecido a los anteriores. El objetivo plantea el propósito que se quiere, alcanzar respecto a los contenidos, actitudes y respuestas de la fe que se espera suscitar en los adolescentes. Y abajo, pues los lapiceros, todo eso nos indica pues los materiales que van a utilizar para la catequesis. Y algunas notas pedagógicas como los anteriores, que son orientaciones prácticamente para ayudar al catequista a clarificar. Ahí. Y también este icono indica y señala una indicación para el catequista. Y es algo que debe tomar en cuenta. Luego viene la dinámica. Si nos damos cuenta aquí, como los adolescentes son algo inquietos, pues bien. Entonces tenemos la dinámica, que es importante realizarla. La persona se encuentra más disponible cuando está contenta. Con el juego se crea un ambiente alegre, que dispone a abrir la puerta a la comunicación, a la enseñanza, al aprendizaje y a concentrar mejor la mente. El siguiente paso es veamos. Este momento pretende ayudar al adolescente a tomar conciencia de su propia realidad, ya que es el lugar en el que Dios se manifiesta y actúa. Luego en el pensemos es preguntarle a Dios qué dice y qué quiere de nuestra realidad. Él nos ayuda a descubrir su voluntad y nos enseña a vivir como Jesús. Y en el actuemos es un momento de la respuesta de fe generosa y alegre. Es la experiencia de conversión y compromiso como fruto de encuentro con Cristo. Viene también oremos, que prácticamente son los mismos pasos que los anteriores textos, nada más cambia un poquito el nombre, pero es exactamente lo mismo. El oremos pues es llevar al adolescente a esa experiencia de la escucha de Dios, en los acontecimientos y en su palabra. Y las actividades que se realizan, algunas de las actividades también se sugieren que se hagan ahí dentro de la catequesis y otros también para realizar en casa.
Bueno, ese es en cuanto a los iconos. Bien, pues vamos a continuar con esta explicación de los procesos del paso a paso con Jesús. Ahora yo soy la hermana Beidy Pérez Ramírez y me da mucho gusto compartir con ustedes esta información. Bien, pues como lo vemos aquí en la presentación, ahora vamos a hablar sobre metodología para el encuentro de catequesis. Yo creo que ustedes como catequistas o como padres de familias a lo mejor han escuchado la palabra método o metodología, ¿verdad? Pero si no, no se preocupen, ahorita vamos a ver lo que es un método. Es una herramienta. ¿Para qué sirve una herramienta? En este caso, un método, una herramienta es para que expliquemos un tema. Si vamos a hablar del amor de Dios, de la creación, tenemos que seguir algunos pasos para llegar a la finalidad de ese tema. El proceso de paso a paso con Jesús, aquí vean el paso a paso con Jesús, tiene el método inductivo. Hay dos tipos de métodos, el deductivo y el inductivo. Proponemos el método inductivo y para ello vamos a seguir unos pasos. Ahorita los vamos a ver, ¿verdad? Entonces aquí ya decimos que vamos a proponer una explicación de la metodología que tiene el libro Paso a Paso con Jesús. Bien, primero, todos los libros del proceso, todos, si ustedes lo han visto, si ustedes o le echan una miradita a los libros nuevos, comienzan con la acogida o una bienvenida, una invitación y una oración. ¿Qué es eso, verdad? Bueno, pues para empezar la catequesis hay que darle la bienvenida a los niños, decirles cómo están, pues una bienvenida, una acogida, ¿verdad? Y aquí nos propone 3 momentos para hacer la acogida. ¿Cuáles son esos momentos? Uno dice que hay una acogida que es permanente, es decir, el catequista, si se encuentra al niño en la calle, si el niño llega a su casa, etcétera, el catequista siempre está dando, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto de verte, ¿verdad? Cuando se encuentran a un niño en la calle, así le dicen, sí, lo saludan y le dan su abrazo a veces. Eso es tener una acogida permanente. Un segundo momento, ¿cómo hacer la bienvenida? Es recibir al niño de una manera personal. Es decir, cuando llega al salón, tú estás en la puerta y le dices, hola, bienvenido, este es tu nuevo grupo, yo voy a ser tu maestra, le das un abrazo y lo pasas. Esa es una acogida personal para el niño. O también dice que podemos hacer una acogida a todo el grupo. Es decir, ya que todo el grupo está en el salón, tú les das una palabra de bienvenida, les pones un letrero de bienvenida y pues les dices que les da mucho gusto, que tú eres su maestro, te presentas y haces una bienvenida a todo el grupo, ya no de manera personal, sino a todo el grupo. Son 3 formas de dar la bienvenida y eso nos dice todos los libros. Bien, durante todo el proceso es importante hacer preguntas. Fíjense bien, son importantes las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer preguntas? Pues para saber cómo va el niño, ¿verdad? O cómo se siente el niño, ¿verdad? Por eso es importante la pregunta. Pero, más que la pregunta, también la respuesta que te va a dar el niño. Tienes que estar muy atenta o atento a la respuesta. Porque a veces les decimos, hola, ¿cómo estás? Y nosotros mismos respondemos, ¿verdad que vienes bien? Y a lo mejor el niño no viene bien, ¿verdad? Viene triste, viene cansado, no sé. Entonces es importante esperar la respuesta que te va a dar el niño. Bien. Es importante saber preguntar y saber esperar la respuesta, lo que ya les decía. Porque las preguntas son parte del método. Para darnos cuenta y acoger lo que pasa y descubrir lo que Dios quiere para nosotros. Bueno, después de que ya hicimos la acogida, ya dimos la bienvenida, ahora sí vamos a ver los pasos de un método. ¿Cuántos pasos nos propone este método? 6 pasos, que los vamos a explicar de uno por uno. El primer paso del método inductivo
es comenzar con una experiencia humana. ¿Qué significa comenzar con una experiencia humana? Bueno, es partir de una realidad, es decir, si vamos a hablar por ejemplo, aquí tengo un libro, Vamos a escoger un tema de un libro. Supongamos que vamos a hablar del tema, un tema que traiga por acá. Aquí dice, yo soy la vid verdadera, este libro, ¿sí? Ese es el tema. Entonces, la experiencia humana puede ser preguntarle al niño, oye, ¿tú has visto una vid? ¿Sabes lo que es una vid? ¿Sabes de dónde sale el vino, por ejemplo? Y tú empiezas a escuchar si el niño sabe o no sabe. O vamos a empezar a hablar de una experiencia humana, por ejemplo, de dónde vienen los vinos, ¿sí? O sea, de una realidad concreta. Esa es la experiencia humana. ¿Por qué? ¿Por qué es importante la experiencia humana? Aquí dice, porque en la catequesis educamos a personas, ¿sí? No estamos educando cosas, no estamos educando, no sé, sino personas, ¿sí? Entonces es importante escuchar la realidad, lo que sabe el niño o su contexto del niño. ¿Cuál es la finalidad de esta experiencia humana? La finalidad es que los niños y preadolescentes sepan leer la realidad desde el querer de Dios, ¿sí? Que sepan que Dios está presente en la realidad que ellos viven, que ahí está Dios, aun si es una realidad difícil o es una realidad bonita, que sepan que ahí está Dios presente. ¿Cómo se hace este paso? Dice que se hace a través de preguntas. Vamos a ver primero los hechos. ¿Qué nos pasa en familia, en la escuela o en el barrio? Y luego, ¿cómo lo vivimos? ¿Sí? ¿Qué está pasando en tu familia, en tu barrio, en tu escuela? ¿Y cómo vives eso que pasa? ¿Cómo lo vive el niño? Y luego, número 2, ya después de que los niños comparten su realidad, se analiza esa realidad. ¿Por qué será que nos está pasando eso? ¿Sí? ¿Por qué será que estamos viviendo eso? Tercero, ¿qué consecuencias trae el que yo estoy viviendo esa situación? ¿Qué consecuencias trae para ti niño? ¿Sí? El que estés viviendo una situación a lo mejor triste, una situación de alegría, pero ¿cuáles son sus consecuencias en tu vida? ¿Y cómo te afecta? ¿Sí? Porque todo lo que el niño vive le afecta. Y después dice que es mirarnos a nosotros. ¿Cómo nos sentimos ante esta realidad? A ver, ¿cómo te sientes tú ahora que estás viviendo, por decir, estamos viviendo la violencia? ¿Cómo te sientes tú en este mundo que vive la violencia? Y ahora, ¿cómo piensa Dios de eso? ¿Qué es lo que Dios piensa? ¿Sí? Vean cómo estamos aterrizando. Y por último, ya que vimos estas preguntas, va a venir un enlace. Ahorita ya tocamos la experiencia humana a través de una realidad. Y para pasar a un segundo paso, tenemos que hacer un enlace. Como dice aquí, ¿qué es un enlace? Es unir, es integrar, relacionar el paso de la experiencia humana para llegar a la iluminación. ¿Cómo se hace el enlace? Se retoma elementos de la experiencia humana. Es decir, si el niño te compartió que está viviendo una situación difícil en su familia y que eso lo pone triste y que a veces no quiere llegar a la catequesis, entonces tú tienes que retomar esos elementos y relacionarlo con la palabra de Dios. Ya que haces ese enlace, vamos a ver el segundo paso de la metodología, que es la iluminación. Ese es el segundo paso de la metodología. ¿Qué es la iluminación? Es el momento en que Dios nos presenta su proyecto y nos enseña a dialogar sobre nuestra realidad.
Ya vimos que estamos viviendo un momento de violencia, eso nos causa tristeza, y también en nuestra casa hay violencia, por ejemplo, pero ahora vamos a dialogar con Dios sobre esa situación. La iluminación es Dios que viene a iluminar, a dialogar sobre nuestra realidad, sobre nuestra vida. Y no solo la viene a iluminar, sino la transforma, se tiene que transformar. La finalidad de la iluminación es dialogar y transformar la vida desde una actitud de escucha y atención a Dios. Es decir, ¿qué te está diciendo Dios en esa realidad? ¿Sí? Ya sabemos que si estamos viviendo la violencia, pues a Dios no le gusta la violencia, por lo tanto hay que vivir en la paz. Saber lo que Dios quiere en lo que vivimos. ¿Cómo se hace? Primero, vamos a tomar un texto bíblico para iluminar esa realidad. Puede ser un texto que hable precisamente de eso. Un texto, por decir, cuando Jesús resucita y dice, yo he venido, la paz sea con ustedes. Si estamos viviendo la violencia, Jesús quiere la paz. Leemos ese texto bíblico y lo contextualizamos. ¿Qué significa contextualizar el texto? Significa explicar un poquito en qué contexto Jesús está diciendo la paz con ustedes. Fue cuando resucitó, se le apareció a sus discípulos, quienes estaban ahí. Eso es poner un poquito al niño en contexto de dónde se da ese saludo. Segundo, ya que contextualizamos el texto, ahora sí, leemos la palabra de Dios. Preguntar si es necesario hacer una segunda lectura del texto. Le vamos a preguntar al niño, a ver, ¿quedó claro lo que leímos? Porque algunos están bien distraídos, están risa y risa, ¿verdad? O traen, no sé, distraídos. Entonces hay que preguntar, a ver, ¿quedó entendido? Lo leemos otra vez. Y si los niños piden que se vuelva a leer, pues se vuelve a leer por segunda vez el texto. Y ahora sí, reconstruimos la palabra. ¿Cómo lo reconstruimos? A través de preguntas. Le vamos a preguntar al niño, a ver, ¿de qué habla el texto? A ver, ¿quiénes estaban ahí? ¿Qué dijo Jesús? ¿En qué momento? Así vamos a reconstruir el texto, ¿sí? Pero ya no leyéndolo, sino preguntándole al niño. Bien, es importante también que en el texto bíblico, ¿verdad? Dice que propiciar la intuición del grupo y de las personas con preguntas que vayan más allá de lo que está escrito en la palabra de Dios. Por ejemplo, hacerle preguntas al niño. Oye, ¿y qué crees tú que sintieron los apóstoles cuando Jesús les dijo la paz sea con ustedes? Eso no está escrito, pero vamos a propiciar algo más profundo, ¿sí? O, por ejemplo, también dice, ¿cómo se sentiría Jesús al ver de nuevo a sus apóstoles? A ver, tú ¿qué te imaginas? Es ir más allá del texto, ¿sí? Bien. Ya que hicimos eso, vamos a pasar al siguiente momento. ¿Cuál es el siguiente momento? La experiencia cristiana. ¿Qué es la experiencia cristiana? Es descubrir qué me dice Dios entre mi experiencia humana y la palabra de Dios. De esas dos cosas vamos a sacar una vivencia cristiana o unas actitudes cristianas, ¿sí? Por ejemplo, si es la violencia y Dios quiere la paz, entonces como cristianos, ¿a qué estamos invitados? Pues a vivir la paz, a saludar al que me cae mal, a prestarle mis cosas al que no me cae bien, ¿verdad? Eso es una actitud cristiana, por eso aquí dice que sigue la experiencia cristiana. Es parte y continuación de la iluminación, en cuanto que relaciona la palabra de Dios con la vida y las actitudes cristianas que se esperan de quien escucha y hace vida esta palabra. ¿Sí? Bien.
Siguiente paso, viene la oración y la celebración. Todos los libros de El Paso a Paso tienen al final, para concluir el tema, propone una oración o una celebración. Pero, ¿qué es ese momento? Es el momento cumbre de la catequesis. Fíjense bien, ese momento se prepara. No es, pues ya terminé mi tema y ahora vamos a rezar. Ya, póngase de pie a rezar. No, se prepara con los niños. Es decir, les decimos a los niños, a ver, ahora ya terminamos el tema, ya sabemos que a Dios quiere que vivamos la paz, que vivamos unidos, que vivamos la alegría. Ahora los invito a guardar silencio y a pensar en estas actitudes. Y ahora sí, entonces hacemos la oración. Por eso dice ahí que ese momento se prepara. Y si vemos que los niños están muy inquietos y que no nos toman en serio, pues entonces es mejor nada más una breve oración, porque no le vamos a dar el lugar que corresponde a la oración. Luego sigue un compromiso. Todos los temas tienen que terminar con un compromiso, tienen que aterrizar con algo. No se vale nada más hablar de la paz y retiramos a los niños a su casita porque ya es hora y porque ya nos agarró la tarde. No, los niños se tienen que llevar un compromiso a su casa. ¿Cómo? Aquí lo propone con preguntas. ¿Qué me pasó en este momento? A lo mejor en el niño se movió algo importante en su corazón, en su mente, y no lo podemos dejar así. Tiene que aterrizar con un compromiso. Puede decir el niño, es que también, pensándolo bien, yo también soy violento, yo también golpeo, yo también digo malas palabras. Entonces el niño se tiene que llevar un compromiso a su casa de decir que a Dios no le gusta eso. Puede decir el niño, bueno, yo me llevo el compromiso de ya no decir malas palabras, o de ya no pegarle a mi compañero, o ya no contestarle a mi mamá, ¿sí? ¿Cómo se hace ese compromiso? Dice, ¿qué quiero vivir? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Dónde? ¿Y con quién? Son preguntas muy claras. A ver, si tú ya no quieres ser grosero, ¿cuándo vas a empezar a no decir palabras? No, pues que hoy o mañana. Ok, muy bien. ¿Dónde? ¿Verdad? Pues donde quiera que yo me mueva, ya no voy en la escuela, en el catecismo, en mi familia, ya no voy a decir palabras groseras, ¿sí? Eso es el compromiso. Tiene que ser concreto y real. Y por último vienen las actividades de asimilación. ¿Qué son las actividades de asimilación? También todos los libros traen actividades de asimilación. A veces son frases pequeñas, a veces son un poquito más grandes, y lo trae casi siempre al final de todos los temas separa una rayita. ¿Sí? Ustedes lo van a notar porque dice precisamente eso, actividades de asimilación o asimilemos. Cuando ustedes vieron con la hermana Rosy los iconos, ahí hay un icono que se distingue porque es para las actividades de asimilación. Bien, también trae actividades para realizar en familia, ¿sí? Es importante que el catequista remarque eso, que las actividades en familia se tienen que realizar, porque también ahí nos damos cuenta si los papás están comprometidos o no están comprometidos con la catequesis de sus hijos. Son los pasos de la metodología. Esperemos que haya quedado un poco claro. Vamos a concretizar los pasos, ¿sí? Son 6: experiencia humana, iluminación, oración, compromiso y la experiencia humana. Me faltó una, pero ya ustedes regresen el video. Esas son las herramientas, y en todos los libros trae estos pasos para explicar cada uno de los temas. Bien, pues entonces muchas gracias, que Dios los bendiga y ojalá nos veamos pronto. Muy bien, queridas catequistas, estamos casi para finalizar ya todo esto, ¿sí? Y por último queremos presentarles
así en vivo los libros que quizás ustedes ya los tienen en sus manos. Pero solamente para reafirmar que este texto, recordando que la primera etapa es Papá Dios me ama, y que son 3 libros, ¿verdad? 1, 2, 3, y que abarca las 3 primeras edades de los pequeños, 4, 5 y 6 años. ¿Sí? Cada uno de los libros tiene su acompañante para el catequista, el de actividad y el de catequista. La segunda etapa es quiero conocer a Jesús. Igualmente, cada libro con su que le corresponde al catequista. El 5, 6, 5 y 6 y el 7, que propiamente es el que abarca ya el sacramento de la reconciliación, mi primer encuentro con Jesús en la reconciliación y en la Eucaristía. ¿Sí? Entonces, y tenemos la siguiente etapa, que es el número 8, que este texto es propiamente para los niños de 10 años, y el número 9. Estos 2 libros abarcan todo lo que es el credo profundizado en cada una de las partes del credo por cada catequesis. Y enseguida tenemos los libros del 10 y el 11, que es crecemos en nuestra fe por la fuerza del Espíritu Santo, ¿sí? Que estos 2 libros abarcan todo lo que es el sacramento de la confirmación. Y por último, el 12 y el 13, que es para los adolescentes. Una vez que reciben los sacramentos, continúa su proceso en la formación de la fe. ¿Sí? Entonces aquí el 12 está titulado con Jesús encuentro mi lugar en el mundo. Si nos damos cuenta, es como un empujoncito para que los jóvenes, los adolescentes vayan preguntándose, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo en la vida? ¿Verdad? Y con Jesús encuentro mi lugar en el mundo, que es los 2 van en ese mismo tinte. Bien, pues hasta aquí quizás surjan muchas preguntas, pues ya nos escribirán, yo creo, ¿verdad? O nos hablarán o veremos el momento en que podremos encontrarnos, no lo sabemos, pero pudiera ser. Pero les agradecemos mucho su atención y ante cualquier duda, pues ya nos preguntarán, nos escriben o a través del padre, su párroco. Muchas gracias por su atención, que el Señor los bendiga y hasta luego.